Bien, continuamos con el análisis funcional, se llama el cálculo o análisis funcional, análisis de una función. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora la idea de conjunto de crecimiento y de decrecimiento de una función. Podemos pensarlo como, análogamente a los conjuntos de positividad y negatividad, vamos a estar hablando de los valores de x que cumplen con tal o cual condición cuando analizamos sus resultados en y. El conjunto de positividad es el conjunto de valores de x que a medida que van creciendo, los resultados de y van creciendo con él. Por ejemplo, acá vemos que desde menos 2,1 a infinito positivo, eso pertenece al conjunto de crecimiento. Es decir, que si yo tomo el menos 2,1 y analizo su resultado acá, cualquier número superior a menos 2,1 me va a dar un resultado también mayor al resultado que dio 2,1. Vemos el ejemplo clásico, siempre es x cuadrado, ¿no? Veamos, aquí está en 0. Acá también. Vean, desde 0 en adelante es conjunto de crecimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que consideramos dos números, el número más grande nos va a dar un valor como resultado más grande. Por ejemplo, si tomo el 2 como es x cuadrado, el 2 da 4. En cambio, vamos a agrandar un poco la pantalla. Ahí está. El 2 nos da como resultado 4. En cambio, el 4, que es más grande que el 2, nos da como resultado 16, que es más grande que el resultado de 4. ¿Se entiende? A medida que nos movemos desde 0 hacia la derecha, vemos que la función está yendo gráficamente hacia arriba. En cambio, el conjunto de negatividad es justamente lo contrario. A medida que crece el valor de x, decrece el valor de y. Yendo de izquierda a derecha, vemos como la gráfica pareciera que cae, ¿no? Viene desde muy alto, de izquierda a derecha, de muy alto hacia abajo. Y ese es el conjunto de decrecimiento, ¿sí? Entonces, ese conjunto de decrecimiento, así como el límite de los conjuntos de positividad y negatividad estaba dado por las raíces, el límite del conjunto de crecimiento y decrecimiento es más fácil de hallar y está dado por x vértice. ¿Sí? No y vértice. El y vértice no involucra, el y vértice nos dice hasta dónde baja o hasta dónde sube en caso de ser con cavidad negativa, de tener una A negativa. ¿Sí? Pero fíjense, si A es positivo, la parábola comienza decreciendo, es una sonrisa esta parte, llega al valor de x vértice con un y vértice asociado, pero nos interesa el valor de x, y en ese valor de x no crece ni decrece, pero inmediatamente después comienza a crecer. Entonces, los conjuntos de positividad y negatividad estaban delimitados por las raíces, los conjuntos de crecimiento y decrecimiento están delimitados por el vértice. ¿Sí? Y les decía que si A es positivo, en una parábola, exclusivamente en las parábolas, va a ser decrecimiento desde menos infinito hasta el x vértice y de crecimiento desde el vértice hasta más infinito. En cambio, si A es negativo, obviamente se invierte. ¿Sí? El coeficiente negativo A invierte la parábola, entonces también se invierte la carga del conjunto de crecimiento y del de decrecimiento. Fíjense cómo cambiaron los colores. Ahora, crece desde menos infinito hasta el valor de x vértice y decrece desde el valor de x vértice hasta más infinito. Insisto, no estamos considerando y vértice, porque cuando decimos hasta
cuándo si quiere, hasta qué momento crece hasta que llega a X vértice. ¿Cuál es el valor más grande que logra tomar en este caso? El de Y vértice. Sí, pero una cosa es ser el valor más grande y la otra cosa es cuándo toma ese valor más grande. ¿Sí? Entonces, les decía, X vértice es el límite que nos indica desde dónde empieza a crecer o dónde deja de crecer o dónde empieza a decrecer o dónde deja de bajar. ¿Sí? Bueno, esto es más breve, ahora les muestro en un video, en el siguiente video, perdón, el análisis al mismo tiempo del crecimiento y del decrecimiento de la parábola.